Problema. En una sociedad globalizada, mayormente capitalista y en constante crecimiento, la demanda de bienes y servicios sigue aumentando. Para responder a esta demanda se necesitan diferentes tipos de combustibles en todas las fases de producción y distribución. El petróleo es una de las fuentes clave. El petróleo es un líquido natural, inflamable y oleaginoso, formado durante el tiempo geológico a partir de mezclas de hidrocarburos procedentes de sedimentos continentales y oceánicos. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos que solo contienen carbono e hidrógeno y están entre las moléculas orgánicas más simples y sostienen muchas sustancias industriales. El petróleo es no renovable y se usa en combustibles, manufactura, tecnología, investigación y defensa. Dependiendo de presión, temperatura y composición, puede presentarse como sólido, líquido o gas. La composición química varía, pero predominan el carbono, entre un 83 y 87%, hidrógeno, entre un 10 a 14%, azufre, entre un 0.05 a 6%, nitrógeno, entre 0.1% a 2%, y oxígeno, a 0.05 a 1.5%. Podemos también encontrar los hidrocarburos alifáticos o aromáticos, siendo metano, etano, hexano, ciclohexano y benceno, tolueno, sileno, naftaleno. A continuación veremos las propiedades físico-químicas de los hidrocarburos. Al tratarse de hidrocarburos, todas las especies de las que hablamos no contienen más que enlaces entre átomos de carbono con hidrógeno o con otros átomos de carbono. La diferencia de electronegatividad del carbono con el hidrógeno es inferior a 0.4 y la de dos átomos de carbono es 0. Esto significa que ningún hidrocarburo es una molécula polar. Ya que ninguno de los hidrocarburos es polar, ninguno presenta fuerzas dipolo-dipolo. Por la misma razón, y por el hecho de que no hay ningún enlace de hidrógeno con ni flúor, oxígeno o nitrógeno, tampoco presentan puentes de hidrógeno. En estos hidrocarburos solo hay fuerzas de dispersión de London. Aumentar la masa molar incrementa la magnitud de las fuerzas de dispersión, porque al aumentar la masa molar también aumenta el número de electrones. Con más electrones, los dipolos instantáneos o inducidos se generan con mayor intensidad y se atraen más fuertemente. Por lo general, el punto de ebullición aumenta también con la masa molar en los hidrocarburos, ya que pasar una sustancia al estado gaseoso implica superar las fuerzas de dispersión, por lo que si la fuerza es más fuerte, el punto de ebullición es más alto. La volatilidad de los hidrocarburos aumenta con menor masa molar, por la misma razón, siendo los más volátiles los más ligeros, como el etano o el metano. Finalmente, hablando de la densidad de los hidrocarburos, la mayoría de ellos son menos densos que el agua, ya que al presentar puentes de hidrógeno, sus moléculas están más estrechamente organizadas. Esta es la razón por la que el petróleo flota en la superficie del agua. En nuestros hidrocarburos, la única excepción es el naftaleno, ya que su estructura de doble anillo y su gran masa molar permiten concentrar mayor masa en un menor volumen, obteniendo una densidad apenas más grande que la del agua. Existen distintos tipos de métodos posibles para la separación de hidrocarburos del petróleo del agua en un río. Analizaremos dos tipos de métodos y la gran diferencia entre estos dos tipos de métodos es que el método uno abarca zonas pequeñas y el método 2 se utiliza en zonas muchísimo más grandes. El método uno son las barreras de contención y los separadores de gravedad. Las barreras de contención sirven para que el petróleo no se siga esparciendo hacia otros ríos o incluso en el mismo río. Cuando los hidrocarburos han sido contenidos en el área, el agua contaminada pasa a través de un separador de gravedad, el cual funciona gracias a que aprovecha que el petróleo es menos denso que el agua, lo que permite que el petróleo suba a la superficie donde puede ser extraído. En el método 2 se utiliza el DAF, el cual es la tecnología de flotación por aire disuelto, y este proceso es mucho más avanzado y se utiliza comúnmente en situaciones de contaminación más complejas, como por ejemplo la imagen que se muestra en pantalla. Este proceso comienza bombeando el agua contaminada hacia un sistema de flotación donde se le inyecta aire a alta presión, creando partículas que se adhieren a las partículas de aceite con el agua, y esto ayuda a aumentar la flotabilidad del petróleo, lo que hace que las partículas de aceite se eleven a la superficie. Y una vez el petróleo sube a la superficie, puede ser extraído mediante bombas de succión y el agua es liberada nuevamente al río. En conclusión, cualquiera de los dos métodos son efectivos, solo que se utilizan dependiendo de cuánto haya sido el derrame de petróleo en la zona contaminada.
Ahora vamos a hablar sobre la geometría del petróleo crudo. Vamos a empezar hablando con los alifáticos acíclicos, que es el metano, etano, hexano y ciclohexano. El metano tiene un carbono central con 4 hidrógenos en su estructura. Su geometría es tetraédrica y todos sus enlaces son covalentes simples. El etano está formado por 2 carbonos unidos por un enlace simple, cada uno con hidrógenos alrededor. Su geometría también es tetraédrica con enlaces covalentes simples. El hexano es una cadena de 6 carbonos. Cada carbono mantiene geometría tetraédrica y sus enlaces son igualmente covalentes simples. Dentro de los alifáticos cíclicos está el ciclohexano, que forma un anillo de 6 carbonos. Cada carbono es tetraédrico y todos sus enlaces son covalentes simples. Ahora pasaremos a los aromáticos, donde aparecen enlaces dobles conjugados. El benceno tiene un anillo hexagonal con enlaces dobles alternados, en resonancia. Cada carbono es trigonal plano y los enlaces son covalentes múltiples. El tolueno combina un anillo de benceno con un grupo metilo. El anillo es plano trigonal y el metilo es tetraédrico. Presenta enlaces covalentes simples y múltiples. El sileno es parecido al tolueno, pero con 2 grupos metilo. Tiene la misma geometría y los mismos tipos de enlace. Finalmente, el naftaleno está formado por 2 anillos de benceno fusionados. Su geometría también es plana trigonal con enlaces covalentes. En los hidrocarburos todos los enlaces son covalentes. En los alifáticos encontramos únicamente enlaces covalentes simples, es decir, enlaces sigma entre carbono y carbono o carbono e hidrógeno. En cambio, en los aritmáticos aparecen enlaces covalentes múltiples, que son dobles conjugados formados por un enlace sigma y otro pi. Si los comparamos con el agua, los enlaces que unen al oxígeno con los hidrógenos son también covalentes, pero en este caso son polares porque hay una gran diferencia de electronegatividad entre oxígeno e hidrógeno. Además, el agua tiene otra característica especial entre sus moléculas: se forman puentes de hidrógeno que le dan propiedades únicas como su alto punto de ebullición. Continuemos con el impacto social e ambiental. El agua potable es un recurso fundamental para la vida, la salud y el bienestar de todas las comunidades en México. Instituciones como la COFEPRIS establecen normas como la norma 127 y la norma 179 que regulan la calidad del agua para que sea segura de beber, libre de contaminantes y adecuada para los procesos industriales y domésticos. Sin embargo, cuando ocurre un derrame de petróleo, el agua se ve gravemente afectada. Los hidrocarburos como el benceno, el tolueno o los hidrocarburos aromáticos policíclicos pueden provocar toxicidad, problemas cardíacos, cáncer y afectar no solo a las personas, sino también a los ecosistemas marinos. Los animales pueden morir, enfermarse o perder sus hábitats, y los sedimentos quedan contaminados durante años, dificultando la recuperación del ambiente. Este tipo de contaminación viola derechos fundamentales. Uno de ellos es la Constitución mexicana. En su artículo 4, la Constitución reconoce el derecho al agua y un medio ambiente sano. Además, busca proteger el equilibrio ecológico. Pero en caso de derrames, la comunidad sigue perdiendo el acceso a agua potable sin una seguridad ambiental y con riesgos directos para su salud y calidad de vida. Por ello es de vital importancia que la sociedad, las autoridades y la industria trabajen juntas para prevenir estos daños, proteger el agua y garantizar que cada persona pueda ejercer su derecho a un ambiente sano y a un recurso tan indispensable como es el agua potable. Por ello, cuidemos el agua cada uno de nosotros para tener un mejor mañana y una mejor vida. Y para eso tenemos procesos químicos para poder garantizar este acceso al agua para todos y todas.